Ensayaron los votos. Eligieron los colores. Su padre, un pastor respetado, estaba listo para bendecir el matrimonio. Todo era perfecto hasta que un sonido cortó la ceremonia. Los invitados comenzaron a susurrar. Los teléfonos. Se encendieron un video. Empezó a reproducirse en algún punto entre la multitud, y el novio de pie en el altar sintió de repente cómo todas las miradas se desplazaban hacia él. Lo que ocurrió después no solo destruiría la ceremonia, también sacaría a la luz secretos enterrados durante 6 años, desharía amistades, rompería familias y encendería una cadena de acontecimientos que nadie en esa iglesia habría podido imaginar. Algunas bodas terminan con un beso. Esta terminó con una pregunta: ¿quién envió ese video? ¿Y por qué ahora Brandon Nash tenía 29 años cuando estuvo de pie en ese altar? Para todos los que lo conocían, era un agente inmobiliario que intentaba abrirse camino en Atlanta, pulcro, respetuoso, el tipo de hombre que asistía a la iglesia todos los domingos y se ofrecía como voluntario cuando la comunidad necesitaba ayuda. Tenía la apariencia de alguien que estaba construyendo un futuro, y la gente creía en él. Veían ambición, veían dedicación, veían a un hombre que sabía exactamente a dónde iba. Pero 6 años antes de ese día de boda, Brandon vivía una vida completamente distinta. Una vida que la mayoría de las personas en esa iglesia nunca habría entendido, una vida que trabajó increíblemente duro por borrar. Era una vida que existía en las sombras detrás de puertas cerradas, en lugares donde los nombres no importaban y los rostros se olvidaban rápidamente. Brandon era stripper. No en los clubes que se anuncian en vallas publicitarias o aparecen en las películas. Estos eran locales clandestinos de alto nivel, privados y exclusivos, lugares donde el anonimato valía más que cualquier otra cosa, donde los clientes pagaban extra por la discreción, donde los artistas usaban nombres artísticos y jamás revelaban sus identidades reales. Y no eran clubes cualquiera, eran clubes gay. Brandon actuaba para hombres, bailaba para ellos, los entretenía, permitía que le pagaran para convertirse en cualquier fantasía que necesitaran por una noche. La verdad es que Brandon siempre ha sido bisexual. Es una parte de sí mismo que siempre conoció, pero también una parte que aprendió a esconder desde muy temprano. Crecer en una comunidad religiosa significaba mantener ciertas verdades enterradas profundamente. Sabía lo que la gente diría si lo descubría. Sabía cómo lo mirarían. Sabía el juicio que vendría después. Así que guardó silencio. Interpretó el papel que los demás esperaban de él. Salía con mujeres públicamente. Asentía durante los sermones en la iglesia sobre los valores tradicionales. Aprendió a compartimentar su identidad en piezas socialmente aceptables. Y cuando finalmente dejó atrás ese mundo, los clubes, las actuaciones, las noches interminables, se aseguró absolutamente de que ningún rastro de esa vida lo siguiera. Eliminó todas las cuentas de redes sociales vinculadas a esa etapa. Cambió su número de teléfono. Cortó relaciones con quienes lo conocían entonces. Incluso cambió su forma de vestir, su manera de caminar, su lenguaje corporal. Se convirtió en alguien nuevo, alguien limpio, alguien respetable. Pero, ¿por qué empezó a desnudarse y bailar en primer lugar? La respuesta no es tan simple como curiosidad o rebeldía. No se trataba de querer atención ni de anhelar cierto estilo de vida. La respuesta era supervivencia. La carrera inmobiliaria de Brandon no despegaba como él esperaba. Había obtenido su licencia apenas un año antes y estaba haciendo todo correctamente. Asistía a jornadas de puertas abiertas, llamaba en frío a posibles clientes, hacía contactos en eventos, ponía todo su esfuerzo. Pero las grandes ventas no llegaban, al menos no todavía. El sector inmobiliario es un juego de paciencia, y a Brandon se le estaba acabando el tiempo. La renta se acumulaba. Llevaba 2 meses de atraso. Su arrendador ya había deslizado avisos de desalojo bajo su puerta en 2 ocasiones. Brandon regresaba a casa después de mostrar propiedades todo el día, y se quedaba mirando esos avisos sobre la encimera de la cocina, sintiendo el peso del fracaso presionándolo. Tenía un título universitario, tenía ambición, tenía planes, pero nada de eso importaba cuando no podías pagar tus cuentas. Entonces, su hermana se enfermó.
Era la única familia que le quedaba a Brandon. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando Brandon tenía 19 años y su hermana 17. Desde entonces solo quedaron ellos dos y se cuidaban mutuamente. Cuando Brandon se mudó a Atlanta para iniciar su carrera inmobiliaria, su hermana se quedó atrás para terminar la escuela de enfermería. Hablaban cada semana. Se visitaban cuando podían. Eran todo lo que tenían el uno para el otro. Una noche, ella lo llamó y le dijo que necesitaba una cirugía, algo relacionado con los riñones, algo serio. El médico explicó que no podía esperar. El seguro cubriría una parte, pero no todo, ni de cerca. El costo que debía pagar de su bolsillo superaba los $15,000. Brandon no tenía $1,500, mucho menos $15,000. Entró en pánico. Llamó a todos los bancos. Solicitó préstamos. Preguntó a amigos si sabían de alguien que estuviera contratando. Incluso consideró vender su coche, pero lo necesitaba para trabajar. Estaba desesperado y la desesperación te hace considerar opciones que nunca habrías contemplado de otro modo. Fue entonces cuando un hombre que conocía del gimnasio mencionó los clubes. Dijo que pagaban bien. Dijo que era dinero fácil si tenías el cuerpo adecuado. Dijo que Brandon podía ganar unos cuantos miles en un solo fin de semana si estaba dispuesto a exponerse. Brandon no quería hacerlo, pero su hermana necesitaba esa cirugía y no tenía ninguna otra opción. Así que un jueves por la noche entró en uno de esos clubes y preguntó si estaban contratando. El gerente lo miró de arriba abajo, le pidió que se quitara la camisa y lo contrató en el acto. Brandon empezó a actuar ese mismo fin de semana. Al principio fue incómodo, las luces, la música, los ojos observándolo desde cada rincón del local. Pero el dinero era real. Ganó $800 su primera noche. Al final del primer mes, tenía lo suficiente para cubrir la cirugía de su hermana y ponerse al día con la renta. Se dijo a sí mismo que era algo temporal, solo hasta volver a levantarse solo, hasta que el sector inmobiliario empezara a dar resultados. Pero lo temporal se convirtió en 6 meses luego, en 1 año, y después en más tiempo. El dinero era bueno, demasiado bueno como para alejarse, y en algún punto del camino dejó de sentirse incómodo. Se acostumbró, incluso empezó a disfrutar algunas partes, la atención, el control, la forma en que la gente lo miraba como si fuera alguien por quien valía la pena pagar. Fue entonces cuando conoció a Williams Bowman. Williams no era un artista, era un habitual, un cliente regular, alguien que acudía todos los fines de semana sin falta. Siempre se sentaba en la misma sección, siempre dejaba buenas propinas, siempre observaba a Brandon un poco más que a los demás. Al principio Brandon no le dio demasiada importancia. Los clientes habituales eran comunes. Todos tenían a sus artistas favoritos, era parte del negocio. Pero luego Williams empezó a hablarle. Comenzó con algo pequeño, un cumplido, después de una actuación. Una bebida enviada a la mesa de Brandon durante su descanso. Luego, una noche, Williams esperó a Brandon después de su turno y le preguntó si quería ir a comer algo. Brandon estaba cansado. Tenía hambre. Dijo que sí. Fueron a un restaurante abierto toda la noche a unas pocas cuadras de allí y hablaron durante horas. Williams era encantador de una manera que parecía natural. No hacía preguntas invasivas. No trataba a Brandon como una transacción. Hablaba de la vida, de las dificultades, de sueños que no habían salido como se suponía. Brandon se encontró abriéndose como no lo había hecho en años. Le contó cosas que no le había dicho a nadie sobre la muerte de sus padres, sobre su hermana, sobre sentirse atrapado entre dos versiones de sí mismo. Williams escuchaba. No juzgaba. No ofrecía consejos vacíos. Simplemente escuchaba. Y para Brandon, eso se sentía raro. Se sentía real. Empezaron a pasar más tiempo juntos, café durante el día, cenas. Después de los turnos de Brandon, largas conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Lo que comenzó como una amistad, se convirtió en algo más. Se involucraron. No era una relación en el sentido tradicional. Nunca la llamaron así, pero era íntima, física, emocional. Durante 3 meses estuvieron envueltos en algo que Brandon no comprendía del todo, pero tampoco se resistía.
Williams lo hacía sentirse visto no como un artista, no como alguien que solo intentaba sobrevivir, sino simplemente como Brandon. Y esa sensación era embriagadora. Pero entonces algo cambió. Brandon empezó a notar cosas, la manera en que Williams se quedaba callado cuando Brandon mencionaba que quería dejar los clubes. La forma en que cambiaba de tema cuando Brandon hablaba de que su carrera inmobiliaria comenzaba a despegar. La manera en que aparecía sin avisar en el apartamento de Brandon, incluso cuando Brandon le decía que necesitaba espacio. Al principio era sutil, fácil de ignorar, pero estaba ahí. Y luego estaba la parte física. Lo que antes se sentía emocionante, empezó a sentirse rutinario, luego obligatorio, y finalmente vacío. Brandon se dio cuenta de que ya no estaba obteniendo nada de eso. No estaba satisfecho, no estaba pleno. Simplemente seguía con la inercia porque era más fácil que terminarlo. Así que una noche después de que Williams se quedara a dormir, Brandon le dijo que necesitaban hablar. Lo dijo con la mayor suavidad posible. Le dijo que le importaba, que apreciaba todo lo que habían compartido. Pero también le dijo que ya no era feliz, que quería algo diferente, algo que realmente pudiera convertirse en un futuro. Dijo que necesitaba poner fin a la intimidad entre ellos, aunque podían seguir siendo amigos, incluso mejores amigos. Williams lo tomó mejor de lo que Brandon esperaba. No se enojó, no lloró, no suplicó. Simplemente asintió y dijo que lo entendía. Dijo que probablemente solo había sido una experimentación de todos modos. Brandon le creyó. No tenía motivos para no hacerlo. Después de eso se mantuvieron en contacto. Williams seguía yendo ocasionalmente a los clubes, pero ya no se sentaba en la sección de Brandon. Se escribían mensajes cada pocas semanas. Se reunieron a almorzar 1 o 2 veces. En la superficie todo parecía estar bien. Williams actuaba como si hubiera pasado página, como si no le afectara, como si solo fueran 2 amigos que en algún momento habían sido algo más. Pero uno no olvida su primer amor. Y Williams nunca lo hizo. Pasaron los años. Brandon consiguió su gran oportunidad en el sector inmobiliario. Vendió una propiedad comercial a una empresa tecnológica que se trasladaba a Atlanta. La comisión fue suficiente para cambiarlo todo. Pagó sus deudas. Se mudó a un mejor apartamento. Comenzó a asistir a la iglesia con regularidad. Se ofrecía como voluntario en eventos comunitarios. Se convirtió en la versión de sí mismo que siempre había querido ser. Solo una persona conocía toda la verdad sobre el pasado de Brandon Williams Bowman. Él había visto cada parte de esa vida. Había estado allí. Había sido parte de ella. Y a diferencia de Brandon, no había seguido adelante. No había olvidado. Seguía aferrado a los recuerdos, a los sentimientos, a las pruebas. Brandon pensaba que su pasado estaba enterrado. Pensaba que podía avanzar sin mirar atrás. Pensaba que la persona que había sido ya no tenía poder sobre la persona en la que se estaba convirtiendo. Pero los secretos no permanecen ocultos cuando alguien más tiene la llave. Y Williams no solo tenía recuerdos, tenía grabaciones, tenía ventaja. Y estaba esperando el momento adecuado para usarla. Antes de continuar, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte historias como esta. Si este caso ya te tiene atrapado, compártelo con alguien que ame el true crime tanto como tú. Ahora sigamos. Kayara Cole tenía 27 años, y todo en su vida reflejaba orden y propósito. Enseñaba 2º grado en una escuela primaria de Atlanta. Su aula era luminosa y organizada. Sus alumnos la adoraban porque era paciente y amable. Los padres la respetaban porque se preocupaba genuinamente por el progreso de sus hijos. Tenía una presencia que hacía que la gente se sintiera segura, tranquila, confiada. Pero más que nada, Kiara era conocida como la hija del pastor. Su padre, Job Cole, era el pastor principal de la iglesia. No se trataba de una congregación pequeña. Más de 300 personas llenaban los bancos cada domingo. Algunos conducían desde pueblos vecinos solo para escucharlo predicar. El pastor Cole tenía una reputación que se extendía mucho más allá de las paredes de la iglesia. Era una voz en la comunidad, un líder. La gente acudía a él en busca de guía, de consejo, de oración, cuando sus vidas se desmoronaban.
Sus sermones eran poderosos. Sus palabras tenían autoridad. Su influencia era innegable. La madre de Kiara, Daniela Cole, dirigía el ministerio de mujeres de la iglesia. Organizaba eventos, lideraba estudios bíblicos y orientaba a mujeres más jóvenes que atravesaban el matrimonio y la maternidad. Era el tipo de mujer capaz de organizar una recaudación de fondos para 200 personas en una semana y, aún así, encontrar tiempo para visitar a miembros enfermos de la congregación. La familia Cole no era solo una familia. Era un pilar, un estándar, un modelo de cómo se suponía que debían verse la fe y la dedicación. Kiara fue criada para mantener esa imagen. Desde muy pequeña entendió que sus acciones reflejaban a su familia, a la iglesia y a todo lo que sus padres habían construido. No salía con hombres de manera casual. No iba a clubes. No publicaba fotos cuestionables en redes sociales. No hacía nada que pudiera avergonzar a su familia o manchar la reputación que su padre había tardado décadas en construir. Cada relación que iniciaba era examinada con lupa. Cada hombre que llevaba a casa debía cumplir ciertos estándares: ser respetuoso, tener empleo, ser fiel, estar comprometido con Dios. Y lo más importante, contar con la aprobación de su padre. La mayoría de los hombres no pasaban de la primera cena. Algunos no podían manejar la presión. Otros no cumplían las expectativas. Algunos simplemente no estaban interesados en salir con alguien cuya familia entera tenía voz en la relación. A Kiara no le importaba. Creía en los valores de su familia. Creía en hacer las cosas de la manera correcta. Creía que esperar a la persona adecuada valía la pena. Y creía que cuando el hombre correcto apareciera, todo encajaría de forma natural. Entonces, conoció a Brandon Nash. La iglesia estaba organizando un evento benéfico para ayudar a familias desplazadas a encontrar vivienda. Había habido una serie de desalojos en un vecindario de bajos ingresos cercano, y la iglesia quería intervenir y proporcionar recursos. El padre de Kiara anunció el evento durante el servicio dominical y pidió voluntarios. Brandon llevaba poco tiempo asistiendo a la iglesia que presidía el padre de Kiara. Estaba intentando involucrarse más en la comunidad, construir conexiones, convertirse en el tipo de persona a la que la gente respetaba. Así que cuando escuchó sobre el evento, se inscribió de inmediato. Le asignaron el área de alcance comunitario. Su trabajo consistía en coordinar con agentes inmobiliarios locales, conectar a las familias desplazadas con propietarios dispuestos a trabajar con ellas, y asegurarse de que todos tuvieran acceso a los recursos necesarios. Era el tipo de trabajo en el que Brandon era bueno. Conocía el mercado inmobiliario, sabía hablar con la gente, sabía cómo hacer que las cosas sucedieran. Kiara estaba a cargo de organizar las donaciones: muebles, ropa, artículos del hogar, útiles escolares. Pasó semanas recolectando donaciones de miembros de la iglesia y de negocios locales. El día del evento corría de un lado a otro por el salón de la iglesia dirigiendo a los voluntarios, asegurándose de que todo estuviera etiquetado y organizado, respondiendo preguntas y resolviendo problemas. Fue entonces cuando se fijó en Brandon. Él estaba cerca de la mesa de registro con un portapapeles en la mano, hablando con una familia que acababa de llegar. Estaba concentrado, profesional. No estaba allí para que lo vieran, ni para impresionar a nadie. Estaba allí para ayudar, y algo en él llamó su atención. Ese día no hablaron mucho, solo algunos intercambios breves sobre la logística, pero Kiara notó la manera en que trataba a la gente, la forma en que escuchaba cuando otros hablaban, la manera en que cumplía exactamente con lo que decía que haría. Al final del evento ella sentía curiosidad. Unos días después, Brandon le preguntó si podía invitarla a almorzar. Dijo que quería hablar sobre la organización de otro evento. Kiara dudó. No lo conocía bien. No sabía si se trataba de trabajo o de algo más, pero aceptó con una condición: no serían solo ellos dos. Su familia tendría que conocerlo primero. Brandon no se inmutó. No se puso a la defensiva. No intentó convencerla de lo contrario. Simplemente dijo que lo entendía y preguntó cuándo sería un buen momento para conocer a sus padres. Eso la impresionó. La primera cena en la casa de los Cole fue exactamente lo que cualquiera esperaría. El pastor Job le preguntó a Brandon sobre su pasado, su carrera, su relación con Dios.
Daniela preguntó por su familia, sus valores, sus intenciones. Kiara se sentó en silencio y observó cómo manejaba la presión. Algunos hombres se derrumbaban bajo el interrogatorio de su padre, se ponían nerviosos, daban respuestas vagas, trataban de decir lo que creían que el pastor quería oír. Brandon no hizo eso. Fue honesto. Les contó que había crecido en un hogar cristiano, pero que se había alejado por un tiempo. Dijo que estaba trabajando para reconstruir su fe. Dijo que no era perfecto, pero que intentaba ser mejor cada día. Habló de su carrera inmobiliaria, de sus metas, de su deseo de construir algo significativo con su vida. El pastor Job no dio su aprobación esa noche, pero tampoco dijo que no. Le dijo a Brandon que podía volver, y eso fue suficiente. Brandon regresó una y otra vez. Asistía a las cenas familiares. Iba al estudio bíblico. Se sentaba con la familia Cole durante el servicio dominical. Se ofrecía como voluntario en eventos de la iglesia. Le hacía preguntas al pastor Job sobre la fe y escuchaba atentamente las respuestas. Trataba a Kiara con respeto. No la presionaba para ir más allá de lo que ella estaba dispuesta a dar. Era paciente, constante, confiable. Su noviazgo fue tradicional en todos los sentidos, citas supervisadas, ninguna intimidad física, conversaciones sobre valores, metas y lo que ambos querían de la vida. Kiara valoraba eso. Valoraba que Brandon entendiera la importancia de hacer las cosas de la manera correcta. Valoraba que no intentara apresurar nada. Después de 18 meses, Brandon le propuso matrimonio. No lo hizo en privado. No la llevó a un restaurante elegante ni a un mirador pintoresco. Lo hizo frente a toda su familia durante el servicio dominical. Se arrodilló allí mismo en la iglesia delante de 300 testigos y le pidió a Kiara que se casara con él. El pastor Cole sonrió. Daniela lloró. La congregación estalló en aplausos. Kiara dijo que sí. La planificación de la boda comenzó de inmediato. Daniela se encargó de la mayoría de los detalles. Reservó el salón de recepción. Coordinó con el servicio de catering. Ayudó a Kiara a elegir su vestido. Se invitó a 200 personas. Los familiares de otros estados hicieron arreglos de viaje. La luna de miel se planeó para Turks y Caicos. Todo estaba encajando. Todo se sentía perfecto. Pero había algo que Kiara no sabía. Algo que Brandon nunca le contó. No sobre el striptease, no sobre los clubes, no sobre Williams. Brandon se convenció de que no importaba. Esa era una versión diferente de él, una vida distinta, un capítulo cerrado y sellado. No lo veía como una mentira. Lo veía como una forma de protegerla, de proteger lo que estaban construyendo juntos. Creía que algunas cosas era mejor dejarlas en el pasado, que compartir cada detalle de quién había sido. Solo causaría un dolor innecesario, así que lo guardó para sí mismo. Williams Bowman estuvo presente durante todo ese tiempo. Brandon lo había presentado como su mejor amigo desde temprano en la relación. Dijo que se conocían desde hacía años. Dijo que Williams era como un hermano para él. Kiara no tenía motivos para dudarlo. Williams interpretó su papel a la perfección. Ayudó con la logística de la boda. Asistió a las cenas familiares cuando Brandon lo invitaba. Sonreía en los momentos adecuados. Los felicitó por su compromiso. Incluso se ofreció a ser el padrino antes de que Brandon se lo pidiera. A Kiara le agradaba. Pensaba que era amable, comprensivo, un buen amigo para Brandon. Incluso le dijo una vez a Brandon que era afortunado de tener a alguien como Williams en su vida. Alguien leal, alguien que realmente se preocupaba por él. Pero si alguien hubiera mirado con más atención, si realmente hubiera observado, habría notado algo. La manera en que Williams miraba a Brandon y a Kiara juntos. La forma en que su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos cuando hablaban de su futuro. La manera en que se quedaba en las conversaciones un poco más de lo normal, como si estuviera esperando algo. La forma en que miraba a Brandon cuando nadie más estaba observando, con una expresión que no era exactamente afecto ni exactamente ira. No los observaba como un amigo. Observaba como alguien que presencia un robo, como alguien que creía que le estaban quitando algo, como alguien que esperaba el momento adecuado para recuperarlo.
14 de junio, un sábado por la tarde. El cielo estaba despejado y azul. El sol brillaba, pero no hacía demasiado calor. Era un clima perfecto para una boda. La iglesia estaba llena. 200 invitados ocupaban cada banco, familiares que habían viajado desde otros estados, amigos que se habían tomado el día libre para estar allí, miembros de la iglesia que habían visto crecer a Kiara y querían ser testigos de ese momento. No era solo una boda. Era un evento, una celebración de todo lo que representaba la familia Cole, una unión que parecía bendecida desde el principio. Brandon estaba de pie en el altar, con un smoking color carbón. La tela le quedaba perfecta. La corbata estaba recta. Los zapatos brillaban. Tenía las manos cruzadas frente a él, pero si uno miraba con atención, podía notar que temblaban ligeramente. Por fuera parecía calmado, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Este era el momento por el que había trabajado durante 2 años, el momento que oficialmente lo convertiría en parte de esa familia, de esa comunidad, de algo más grande que él mismo. Williams Bowman estaba a su lado como padrino. Vestía un smoking a juego. Su postura era relajada. Sonreía a los invitados mientras iban tomando asiento. Asentía con la cabeza a las personas que reconocía de eventos anteriores de la iglesia. Para cualquiera que lo observara parecía el amigo perfecto, solidario, feliz por el novio, orgulloso de estar a su lado en un día tan importante. Pero por dentro Williams estaba todo menos tranquilo. Había pasado semanas planeando ese momento, semanas asegurándose de que todo estuviera en su lugar, semanas preparándose para el resultado que sabía que vendría. No estaba de pie en ese altar para apoyar a Brandon. Estaba allí para ver cómo todo se derrumbaba. La música comenzó. El organista tocó la marcha nupcial tradicional. Las puertas del fondo de la iglesia se abrieron. Kiara apareció. Llevaba un vestido hecho a medida que había tardado meses en diseñarse, mangas de encaje, un corpiño ajustado y una cola de catedral que se extendía detrás de ella y que requería que 2 damas de honor la sostuvieran. Su cabello estaba peinado en suaves ondas. Su maquillaje era impecable. El ramo de rosas blancas temblaba ligeramente en sus manos, pero eran nervios buenos, de esos que se sienten cuando estás a punto de dar el paso hacia el futuro que siempre has soñado. Su padre, el pastor Job Cole, caminaba a su lado con el brazo entrelazado al suyo. Vestía un traje negro con un alzacuellos blanco. Se veía orgulloso, honrado, listo para oficiar la boda de su única hija. Para él, no era una ceremonia cualquiera. Era algo personal. Era familia. Kiara avanzó lentamente por el pasillo. Cruzó miradas con amigos y familiares a su paso. Sonreía. Respiraba hondo para no empezar a llorar demasiado pronto. Miró a Brandon de pie en el altar, y todo se sintió correcto, como si todo estuviera exactamente como debía estar. La ceremonia comenzó. El coro cantó un himno sobre el amor y el compromiso. Se elevaron oraciones sobre la pareja. El pastor Cole se colocó frente a Brandon y Kiara y abrió su Biblia. Empezó a hablar del pacto de la santidad del matrimonio, de construir una vida arraigada en la fe y la confianza. Su voz resonaba en toda la iglesia. Cada palabra tenía peso. Cada frase parecía intencional. Habló de cómo el matrimonio no era solo una unión entre 2 personas, sino una unión ante Dios, una promesa que requería honestidad, sacrificio y un compromiso inquebrantable. Habló de cómo la base de cualquier matrimonio fuerte era la verdad de cómo no se puede construir algo duradero sobre una base de secretos. Brandon permanecía allí escuchando. Tenía las manos sudorosas. La garganta se le cerraba. Se repetía a sí mismo que todo estaba bien, que su pasado no importaba, que ese momento era lo único que importaba. Entonces, ocurrió. Un sonido de notificación. Solo uno al principio. Un teléfono vibrando en algún lugar entre la multitud. No era fuerte, pero se notaba. Algunas personas miraron alrededor con molestia. La etiqueta en la iglesia dictaba que los teléfonos debían estar en silencio durante la ceremonia. Pero luego vibró otro teléfono, y otro más, luego 5 más, luego 10.
luego 20. Los invitados comenzaron a sacar sus teléfonos. La confusión se reflejó en sus rostros. Algunos fruncieron el ceño, otros parecían sorprendidos. Algunos se llevaron la mano a la boca. Los susurros comenzaron bajos, pero fueron creciendo. La gente se inclinaba para mostrar la pantalla a la persona sentada a su lado. Más jadeos, más expresiones de shock. Alguien había enviado un mensaje masivo a casi todos los presentes en la iglesia. El mensaje no tenía palabras, solo un enlace a un video, y la gente estaba haciendo clic. Daniela Cole estaba sentada en la primera fila. Llevaba un vestido color lavanda y un sombrero a juego. Su teléfono vibró dentro de su bolso. Lo sacó molesta porque alguien se atreviera a escribir durante la boda de su hija. Abrió el mensaje, vio el enlace, hizo clic sin pensarlo. Su rostro se quedó pálido. Su mano comenzó a temblar. Se levantó de golpe la silla raspando el suelo y caminó rápidamente hacia su esposo en el altar. Se inclinó y le susurró algo urgente, algo que hizo que el pastor Cole se detuviera a mitad de una frase. Ella le mostró el teléfono. El pastor Cole se quedó mirando la pantalla. Su rostro se endureció, la mandíbula se le tensó, la Biblia que sostenía se cerró de golpe con un chasquido. Levantó la mirada hacia Brandon y por primera vez desde que se conocieron, no había calidez en sus ojos. No había aceptación ni aprobación, solo disgusto. Kiara aún no entendía lo que estaba pasando. Estaba allí de pie con su vestido de novia sosteniendo el ramo, sonriendo, esperando a que su padre continuara. Vio el rostro de su madre. Vio la reacción de su padre. Algo estaba mal. Algo estaba muy mal. El pastor Cole se inclinó y le susurró algo al oído. La sonrisa de Kiara se desvaneció. Él le entregó el teléfono. Kiara miró la pantalla. 5 segundos. Eso fue todo lo que necesitó. 5 segundos para que su mundo entero se derrumbara. El ramo se le escapó de las manos y cayó al suelo. Las rosas blancas se dispersaron sobre el altar. Sus rodillas flaquearon. Se aferró al brazo de su padre para no caer. Las damas de honor corrieron hacia ella para sostenerla antes de que se desplomara por completo. El video se estaba reproduciendo en casi todos los teléfonos de la iglesia. Brandon, 6 años más joven sin camisa sobre un escenario en un club con iluminación tenue. Las luces eran rojas y moradas. La música sonaba fuerte. Estaba bailando. No el tipo de baile que se hace en una boda, sino el que está diseñado para seducir, para entretener, para hacer que la gente pague. Bailaba sobre un hombre sentado en una silla frotándose contra él. Las manos del hombre estaban en la cintura de Brandon. Brandon se inclinó y lo besó. No fue un beso rápido ni amistoso, fue un beso real, apasionado, explícito. Desde el público le lanzaban billetes. La cámara se acercó a su rostro. No había ninguna duda de quién era. El video continuó. Brandon se movió hacia el tubo en el escenario. Giró alrededor de él. Se quitó el cinturón y lo lanzó a la multitud. El público en el video vitoreaba. Volaron más billetes. Brandon sonreía. Era bueno en lo que hacía, confiado, cómodo. No era su primera vez, ni siquiera estaba cerca de serlo. El video duraba 30 segundos, pero 30 segundos fueron suficientes. Era innegable. Era explícito. Y estaba siendo visto por todos los que Brandon amaba, por todos en quienes Kiara confiaba, por todos los que el pastor Cole había invitado a presenciar esa unión sagrada. Brandon intentó hablar. La voz se le quebró. Puedo explicarlo. El pastor Cole levantó la mano cortándolo. Su voz era fría, controlada, firme. Cada palabra fue deliberada. Eres del mundo. No puedes casarte con mi hija. Kiara estaba siendo sacada de la iglesia por su madre y las damas de honor. Sollozaba y hiperventilaba. Su cuerpo temblaba mientras la guiaban por la puerta lateral del templo. Su vestido se arrastraba detrás de ella, la cola enganchándose en las sillas a medida que avanzaban. Repetía las mismas palabras una y otra vez. No, no, no. La ceremonia había terminado. No hubo anuncio ni despedida formal. La gente simplemente comenzó a irse.
Algunos susurraban entre ellos mientras caminaban por el pasillo. Algunos miraban fijamente a Brandon al pasar. Algunos negaban con la cabeza, incrédulos. Algunos parecían enojados, otros heridos, otros disgustados. En menos de 10 minutos la iglesia estaba casi vacía. Las flores seguían en su lugar. Las velas seguían encendidas. El organista aún estaba sentado frente al órgano sin saber qué hacer. Pero los invitados se habían ido. La familia se había ido. La novia se había ido. Brandon quedó solo en el altar. El smoking le parecía demasiado ajustado. El pecho le pesaba. No podía respirar bien. Su vida se estaba desmoronando en tiempo real. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, todo lo que se había convencido de que estaba a salvo, había desaparecido, destruido, expuesto frente a 200 testigos. Pero ¿quién había enviado ese video? ¿Y por qué esperar exactamente a ese momento para destruirlo? Brandon salió de la iglesia como en un trance. Sus piernas se movían, pero no recordaba haberles dado la orden. Sus manos colgaban a los lados inútiles. Su mente estaba en blanco, no vacía en blanco, como si alguien hubiera pasado una goma de borrar y hubiera eliminado todo lo que creía saber sobre su vida. El smoking que había pasado semanas eligiendo ahora parecía un disfraz, una broma, un recordatorio de lo ingenuo que había sido al pensar que podía huir de su pasado. Se quedó allí un momento sin saber qué hacer a continuación. ¿A dónde vas cuando tu vida entera colapsa frente a 200 personas? ¿A dónde vas cuando la mujer que amas ni siquiera puede mirarte? Entonces, escuchó una voz detrás de él. «Vamos, yo te llevo a casa», dijo Williams. Brandon se giró lentamente. Williams estaba a unos pocos pasos con las llaves del coche en la mano, el rostro neutral. Se veía igual que una hora antes, calmado, sereno, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de ver cómo la vida de Brandon se hacía a pedazos. Brandon quiso decir que no quiso decirle a Williams que lo dejara en paz, pero no tenía su coche. Esa mañana había ido a la iglesia con la familia de Kiara, como dictaba la tradición. El novio no debía ver a la novia antes de la ceremonia, así que su coche seguía en su apartamento a unos 15 kilómetros de distancia. No tenía energía para llamar a un transporte ni fuerzas para discutir, así que simplemente asintió y caminó hacia el coche de Williams. Los primeros 10 minutos del trayecto transcurrieron en silencio. Brandon miraba por la ventana observando la ciudad pasar. Las calles estaban llenas de gente. Personas siguiendo con su sábado, comprando, comiendo, viviendo vidas normales, vidas que no acababan de ser destruidas frente a todos los que conocían. Williams conducía con ambas manos en el volante, la mirada fija en la carretera. No intentó iniciar conversación, no intentó consolar a Brandon, no se disculpó. Simplemente condujo. Pero entonces, algo empezó a abrirse paso en la mente de Brandon. Un pensamiento pequeño, al principio fácil de descartar, pero que se hizo más fuerte cuanto más tiempo permanecía sentado en silencio. El video. ¿Quién tenía acceso a él? Brandon había grabado ese video el mismo años atrás. Un cliente había pagado extra por contenido privado, material personalizado que podía conservar. Brandon lo grabó con su teléfono, se lo envió al cliente, y luego lo eliminó de inmediato. Nunca guardó copias, nunca lo publicó en ningún sitio, nunca lo compartió con nadie. Excepto que Williams le había pedido prestado el teléfono una vez, aproximadamente un año después de que terminaran. El teléfono de Williams se había quedado sin batería durante una salida nocturna y necesitaba hacer una llamada. Brandon se lo dio sin pensarlo. Williams salió, regresó 10 minutos después, le dio las gracias, y eso fue todo. Brandon no volvió a pensar en ello hasta ahora. El corazón le empezó a latir con fuerza. Las manos comenzaron a temblarle. Giró lentamente la cabeza para mirar a Williams. ¿Por qué? Williams siguió conduciendo, no reaccionó, ni siquiera lo miró. La voz de Brandon se elevó. Nadie más tenía ese video. Solo tú. Las manos de Williams se tensaron sobre el volante, la mandíbula se le apretó, pero aún así, no respondió. ¿Por qué lo hiciste? Williams frenó de golpe.
El coche se desvió bruscamente hacia un lado de la carretera, los neumáticos rozando el bordillo. Puso el freno de mano y se giró hacia Brandon. Por primera vez desde que salieron de la iglesia, su expresión cambió. La máscara de calma se resquebrajó y algo crudo apareció. «Ella nunca entendería tu naturaleza», dijo Williams con una voz controlada pero cargada de algo que llevaba años acumulándose. «Le estabas mintiendo. Te hice un favor». Brandon lo miró fijamente. «¿Un favor?» «Me humillaste delante de todos los que amo». «Te humillaste tú mismo», respondió Williams con dureza, «cuando la elegiste a ella por encima de lo que teníamos». Brandon sintió el golpe en el pecho. «Esto nunca fue para protegerme. Esto fue por ti». «Claro que fue por mí». La voz de Williams se quebró. «¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí, casarte con una mujer y fingir que nunca existí? Fingir que lo nuestro no significó nada». Brandon negó con la cabeza. «Eso terminó hace 6 años. Dijiste que estabas bien. Dijiste que solo había sido experimentación». «Mentí», dijo Williams con total naturalidad. «He estado mintiendo todo este tiempo, sonriendo en tus cenas, felicitándote por tu compromiso estando a tu lado en ese altar. Todo fue una mentira». Brandon no podía respirar. El pecho se le oprimía. La vista se le nubló. «¿Así que destruiste mi boda? Destruiste mi relación porque estabas celoso». «No estaba celoso», respondió Williams. «Intentaba salvarte del mayor error de tu vida. Ella no te conoce como yo. No te acepta como yo. ¿Viste su cara hoy? Eso es lo que realmente piensa de ti. Es igual que los demás, crítica cerrada de mente. Te habría dejado tarde o temprano. Yo solo aceleré el proceso». La rabia ardió dentro de Brandon. «No hiciste esto por mí. Lo hiciste porque no soportas la idea de que yo sea feliz con alguien más». Williams no lo negó. Lo miró con esa expresión desesperada y posesiva, que hizo que Brandon comprendiera cuán profundo era todo cuánto tiempo llevaba aferrado a eso. ¿Crees que ella te ama, la versión falsa de ti? La que va a la iglesia y finge no haber hecho nada malo. Pero yo conozco al verdadero tú, y amo a esa versión». «Eso no es amor», dijo Brandon con la voz temblorosa. «Eso es obsesión». Williams se estremeció un instante dolor, cruzando su rostro antes de desaparecer. «He esperado 6 años a que vuelvas conmigo. 6 años viéndote fingir ser alguien que no eres. 6 años viéndote construir una vida con alguien que nunca te entenderá. Y ya no voy a esperar más». Brandon tomó la manija de la puerta. «¿Se acabó? Tú y yo». Cualquier amistad que hubiera existido terminó. Abrió la puerta y salió a la acera aún con el smoking puesto al borde de una carretera llena de coches. No le importaba. Empezó a caminar. Williams salió detrás de él. «¿A dónde vas?» «Lejos de ti, Williams». «Espera, no». Brandon se giró ahora alzando la voz lo suficiente para que algunas personas se detuvieran a mirar. «No me sigas, no me llames, no aparezcas en mi apartamento. Se acabó». Williams se quedó allí de pie con los brazos colgando a los costados. Por un momento pareció perdido, roto, pero luego su expresión se endureció. «Volverás conmigo». «Siempre lo haces». Brandon no respondió. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. Sus zapatos de vestir no estaban hechos para eso. Le apretaban los pies. La chaqueta del smoking era demasiado caliente bajo el sol de la tarde, pero siguió caminando cuadra tras cuadra, kilómetro tras kilómetro. No sabía a dónde iba. Solo sabía que necesitaba alejarse de Williams, alejarse de la iglesia, alejarse de todo. Detrás de él, escuchó arrancar el coche de Williams. Avanzó lentamente por la calle manteniéndose a su lado. Williams gritó por la ventanilla. «No puedes alejarte de esto de nosotros, de quien eres». Brandon siguió caminando. No miró atrás. No le respondió. Simplemente siguió avanzando. Finalmente, Williams se rindió. El coche aceleró y desapareció en una esquina y Brandon quedó solo. ¿Sería ese el final de su amistad?
o el comienzo de algo mucho más peligroso. A la mañana siguiente, Brandon despertó con el sonido de su teléfono vibrando. No era la vibración suave de una sola notificación. Era constante e implacable del tipo que significa que algo va muy mal. Alargó la mano hacia la mesita de noche y miró la pantalla. 47 llamadas perdidas, más de 100 mensajes de texto, buzones de voz, acumulándose más rápido de lo que podía borrarlos. Comenzó a revisar las notificaciones. Algunas eran de familiares, otras de amigos, otras de personas con las que no había hablado en años. Algunos mensajes eran de apoyo, textos cortos e incómodos como «Estoy aquí si necesitas hablar» o «Rezo por ti». Pero la mayoría no lo eran. La mayoría eran duros críticos crueles. Un mensaje de un primo lejano decía «Siempre supe que había algo raro en ti». Otro de un miembro de la iglesia decía «Nos engañaste a todos. ¿Cómo pudiste pararte delante de Dios y mentir así?» Otro simplemente decía, «Eres repugnante». Brandon apagó el teléfono. No podía seguir mirándolo. Se sentó en el borde de la cama con el mismo smoking que había llevado el día anterior. No se había cambiado, no se había duchado, no había comido. La noche anterior había entrado en su apartamento, se había dejado caer sobre la cama y se había quedado mirando el techo hasta quedarse dormido. Ahora era de mañana y nada había cambiado. La boda seguía arruinada. Kiara seguía ausente. Su vida seguía destruida. Necesitaba hablar con ella, necesitaba explicarse, necesitaba hacerle entender que la persona del video ya no era quien él. Era ahora que había cambiado, que la amaba. Encendió de nuevo el teléfono y la llamó. Fue directamente al buzón de voz. Lo intentó otra vez. Lo mismo. Ella había apagado el teléfono. Llamó entonces a Daniela. Contestó al segundo timbrazo, pero antes de que Brandon pudiera decir una sola palabra, habló ella. «No vuelvas a llamar a este número». Y colgó. Brandon se quedó mirando el teléfono. El pecho le pesaba. La garganta se le cerraba. No podía quedarse sentado allí. Tenía que hacer algo. Tenía que verla. Se quitó el smoking, se puso unos vaqueros y una camiseta, y condujo hasta la casa de los Cole. Era ya media mañana cuando llegó. Aparcó al otro lado de la calle y caminó hasta la puerta principal. Llamó. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Nada. A través de las cortinas pudo ver movimiento dentro. Alguien estaba en casa. Simplemente no querían abrir. Llamó una tercera vez, más fuerte, más insistente. La puerta se abrió, pero no era Kiara. No era el pastor Job ni Daniela. Era Ambrose, el hermano menor de Kiara. Tenía 25 años, era alto y llevaba la misma expresión seria que siempre tenía su padre. Ambrose salió y cerró la puerta detrás de él. No dijo nada al principio, solo miró a Brandon con una mirada fría y dura. «Tienes que irte», dijo finalmente Ambrose. «Solo quiero hablar con ella», dijo Brandon. «Solo 5 minutos, eso es todo lo que pido. Ella no quiere verte. Por favor, necesito explicarle». Ambrose dio un paso al frente. Su voz era baja pero firme. «¿Explicar qué? Que le mentiste a mi hermana durante 2 años. Que te paraste delante de toda nuestra familia fingiendo ser alguien que no eres». «No mentí sobre quién soy. Simplemente no le conté mi pasado». «Eso es lo mismo», dijo Ambrose. «La dejaste creer algo que no era verdad. Nos dejaste creerlo a todos. Y ahora está en el hospital por tu culpa». El corazón de Brandon se hundió. «¿Qué?» «Tuvo un ataque de pánico anoche. Uno grave. Tuvimos que llamar a una ambulancia. La sedaron». Brandon sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Está bien?» «No, no está bien. Está traumatizada y necesitas mantenerte alejado de ella. Nunca quise que nada de esto pasara. No me importa lo que quisieras», dijo Ambrose. «Tienes que irte ahora». Brandon abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, Ambrose volvió a entrar y cerró la puerta. Brandon escuchó el clic de la cerradura. Se quedó allí de pie un momento mirando la puerta. Luego se dio la vuelta y regresó a su coche. Pero no se fue.
Se quedó sentado con las manos sobre el volante, intentando averiguar qué hacer a continuación. Entonces, se le ocurrió otra idea. Si Kiara estaba en el hospital, quizá podría verla allí, quizá podría hablar con ella a solas. Condujo hasta el hospital el mismo al que habían llevado a Kiara la noche anterior. Aparcó y entró dirigiéndose directamente al mostrador de recepción. «Estoy buscando a Kiara Cole», le dijo a la recepcionista. «Fue ingresada anoche». La recepcionista tecleó algo en su ordenador. «¿Es usted familia?» «Soy su prometido». La recepcionista lo miró durante un largo momento como si estuviera decidiendo si creerle o no. Luego dijo, «Está en la habitación 304, tercer piso». Brandon le dio las gracias y se dirigió a los ascensores. El corazón le latía con fuerza. No sabía qué iba a decir. Solo sabía que tenía que verla. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso, vio a Ambrose de pie en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. La expresión de Ambrose se endureció. «Tienes que irte», dijo Ambrose caminando hacia él. «Solo quiero verla. Ella no quiere verte. Que me lo diga ella misma». Ambrose se colocó delante de él bloqueándole el paso. «No vas a entrar en esa habitación». Brandon intentó pasar, pero Ambrose le agarró del brazo. «He dicho que no». Una enfermera pasó por allí y se detuvo. «¿Hay algún problema?» «Este hombre está acosando a mi familia», dijo Ambrose. «Necesitamos seguridad». A Brandon se le encogió el estómago. «No estoy acosando a nadie, solo quiero hablar con ella». La enfermera sacó una radio y llamó a seguridad. 2 guardias llegaron en cuestión de minutos. Le pidieron a Brandon que se marchara. Intentó explicarse, intentó decirles que solo necesitaba 5 minutos, pero no les importó. Lo escoltaron fuera del hospital. Brandon se quedó de pie en el aparcamiento mirando la entrada del hospital. No podía irse sin más. Todavía no. Así que se sentó en un banco cerca de las puertas principales y esperó. Pasaron las horas. El sol se movió por el cielo. La gente entraba y salía, familias visitando a sus seres queridos pacientes, siendo dados de alta. Brandon permaneció allí durante todo ese tiempo esperando vislumbrar a Kiara. Cuando se acercaba la tarde, las puertas automáticas se abrieron, y Daniela y el pastor Hope salieron. Caminaban despacio ambos con aspecto agotado. Vieron a Brandon de inmediato y se detuvieron. La voz de Daniela fue fría, cortante. «¿No has hecho ya suficiente?» Brandon se levantó. «Por favor, déjenme hablar con ella». El pastor Hope dio un paso al frente. Su voz era firme, pero no enojada, solo cansada. «Mi hija está traumatizada. No la verás». «No mentí sobre quién soy», dijo Brandon con la voz quebrada. «Mentí sobre quién fui». El pastor Job lo miró durante un largo momento. A los ojos de Dios el engaño es engaño. Daniela tomó del brazo a su esposo. «Nos vamos». Caminaron hacia su coche. Brandon les gritó detrás. «La amo. Nunca quise hacerle daño». No respondieron. Subieron al coche y se marcharon. Brandon volvió a sentarse en el banco. El sol se puso. Las luces del aparcamiento se encendieron. Se quedó allí hasta que los guardias de seguridad le dijeron que el horario de visitas había terminado y que tenía que irse. Condujo a casa en la oscuridad. Cuando regresó a su apartamento, encontró una carta que había escrito la noche anterior. Una carta explicándolo todo. Una carta pidiendo perdón. Una carta suplicando una oportunidad para hablar. Al día siguiente volvió a la casa de los Cole y deslizó la carta por debajo de la puerta. Esperó al otro lado de la calle durante 1 hora, con la esperanza de que alguien la leyera y lo llamara, pero en su lugar la puerta se abrió y Daniela salió. Recogió la carta, la miró, y luego caminó hasta la acera y la tiró a la basura. Brandon se quedó sentado en su coche observando. Y por primera vez desde la boda lloró. Parecía que el daño era demasiado profundo para repararlo. Pasaron 3 días de silencio, 3 días de Brandon, sentado en su apartamento mirando el teléfono esperando que Kiara llamara. No lo hizo. Luego al 4.º día su teléfono sonó. Número desconocido.
Casi no contestó, pero algo le hizo responder. Hola, soy el pastor Job. Brandon se incorporó de inmediato. Pastor Cole, gracias por llamar. No llamo para escuchar una disculpa, lo interrumpió el pastor Job. Llamo porque creo que necesitamos hablar cara a cara. Sí, por supuesto. Cuando usted esté disponible, mañana a las 2 en la iglesia, solo tú y yo. Allí estaré. La línea se cortó. Brandon no durmió esa noche. Pasó horas ensayando lo que iba a decir, cómo iba a explicarse, cómo iba a convencer al pastor Job de que seguía siendo el hombre que él creía conocer, de que su pasado no lo definía. A la tarde siguiente, Brandon llegó a la iglesia 15 minutos antes. El aparcamiento estaba vacío. El edificio estaba en silencio. Entró y encontró al pastor Job sentado en el primer banco con la Biblia abierta sobre el regazo. El pastor Job levantó la vista cuando Brandon entró. No sonrió, no se levantó solo, señaló el banco frente a él. Brandon se sentó. Durante un momento ninguno de los dos habló. El silencio en la iglesia era pesado, opresivo. Brandon podía oír los latidos de su propio corazón. Finalmente Brandon habló. Gracias por recibirme. El pastor Job cerró su Biblia. No hago esto por ti. Lo hago porque necesito entender. Necesito saber quién eres realmente. Soy la misma persona que has conocido durante los últimos 2 años. ¿Lo eres?, respondió el pastor Job. Su voz era tranquila, pero debajo había dolor, porque el hombre que yo conocía no tenía secretos. El hombre que yo conocía era honesto. El hombre que yo conocía no se paró delante de Dios y de 300 testigos para ocultar la verdad. Brandon respiró hondo. Tienes razón. No fui honesto. Y no voy a sentarme aquí a poner excusas, pero necesito que entiendas por qué. Entonces, explica. Brandon empezó desde el principio. Le habló al pastor Job de la enfermedad de su hermana, de lo difícil que había sido salir adelante en bienes raíces, de la necesidad urgente de dinero de los clubes. No omitió nada. Le habló de ser bisexual de Williams, de la relación que tuvieron y de cómo terminó. Habló durante 20 minutos seguidos. El pastor Job escuchó sin interrumpir. Cuando Brandon terminó el silencio, regresó. Entonces el pastor Job habló. Me siento engañado. Oficié una boda para un hombre al que no conocía de verdad. Conocías al hombre que soy, dijo Brandon, no al hombre que fui. Esa vida terminó hace 6 años. Elegí un camino distinto. Elegí la fe. Elegí a tu hija. Pero no elegiste la honestidad, respondió el pastor Job, porque tenías miedo exactamente de esto de perderlo todo. El pastor Job se recostó en el banco. Se veía cansado, más viejo que unos días atrás. Pusiste a mi hija en una posición imposible. La dejaste enamorarse de una versión de ti que no estaba completa. La dejaste planear un futuro basado en información incompleta. Lo sé, y me odio por eso. ¿De verdad?, dijo el pastor Job mirándolo a los ojos. Porque desde donde estoy sentado parece que hiciste una elección. Elegiste protegerte a ti mismo en lugar de confiarle la verdad. Brandon no tuvo respuesta porque era cierto. El pastor Job se puso de pie. No soy yo a quien tienes que convencer. Esta decisión le pertenece a mi hija. Si ella quiere hablar contigo, será su elección, pero no la forzaré, y tú tampoco. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió. Una cosa más. Si de verdad la amas, respetarás cualquier decisión que tome, incluso si no es la que tú deseas. Luego se fue. Brandon se quedó solo en la iglesia durante otra hora. Rezó. Lloró. Le rogó a Dios una segunda oportunidad. Después se fue a casa y esperó. 2 días más tarde su teléfono sonó. Era la prima de Kiara. Dijo que Kiara había aceptado verlo, pero no en la casa ni en la iglesia, sino en un parque cerca de la casa donde había crecido un terreno neutral. Brandon llegó temprano. Se sentó en un banco y esperó. 20 minutos después, Kiara apareció. Se veía agotada.
Tenía los ojos rojos e hinchados. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla. Vestía pantalones deportivos y una sudadera grande. No se parecía en nada a la mujer que había visto caminar hacia el altar apenas una semana antes. Se sentó en el banco, pero no cerca de él. Dejó espacio entre los dos. Al principio no lo miró, solo se quedó mirando al frente. Brandon no sabía cómo empezar así, que simplemente empezó a hablar. Le contó todo lo que le había contado a su padre, todo sobre su pasado, todo sobre Williams, todo, sobre por qué lo había ocultado. Habló durante 20 minutos. Kiara escuchó en silencio. Cuando Brandon terminó, ella respiró hondo. «Te perdono espiritualmente», dijo. Su voz era baja, cansada. «Porque eso es lo que se me pide». Brandon sintió una pequeña chispa de esperanza. Entonces ella continuó. «Pero emocionalmente, no puedo continuar con esto». La esperanza murió. «Necesito tiempo para averiguar quién soy sin ti. ¿Qué quiero sin presión, sin las expectativas de mi familia, sin tus disculpas? Solo necesito tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Brandon. «No lo sé». Por fin lo miró. «Tal vez mucho, tal vez para siempre. No lo sé». Brandon asintió. Sentía la garganta cerrada. «Lo entiendo». Kiara se levantó. «Espero que encuentres paz, Brandon, de verdad. Pero no puedo ser yo quien te la dé». Se alejó caminando. Brandon la observó irse. Y esta vez no la siguió. Pasaron 2 meses. Brandon se volcó por completo en el trabajo. Aceptó a todos los clientes que llamaban. Hizo jornadas de puertas abiertas los fines de semana. Se quedaba hasta tarde en la oficina. Hacía cualquier cosa para mantener la mente ocupada, cualquier cosa para no pensar en Kiara, pero ella siempre estaba ahí al fondo de su mente, incluso en sus sueños. En los momentos de silencio, cuando estaba solo, a veces le enviaba mensajes sencillos, sin exigencias, solo para decirle que pensaba en ella, que esperaba que estuviera bien, que rezaba por ella. A veces ella respondía con mensajes cortos y educados. «Gracias, estoy bien, lo aprecio». Otras veces no respondía en absoluto. Brandon intentaba ser paciente, intentaba darle el espacio que ella había pedido, pero lo estaba matando por dentro. Y entonces se enteró de la noticia. Kiara estaba viendo a alguien, un hombre llamado King Ford. Era pastor juvenil en una iglesia vecina. Alguien aprobado por su familia. Alguien sin un pasado complicado. Alguien que cumplía con todos los requisitos. Brandon se enteró por un amigo en común. Los habían visto juntos en un evento de la iglesia, luego en una cena, después en otro evento. Todo avanzaba rápido. Brandon sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sabía que no tenía derecho a sentirse molesto. Sabía que él había causado todo aquello, pero eso no hacía que doliera menos. Quería escribirle, decirle que seguía ahí, que seguía esperando, que aún tenía esperanza, pero no lo hizo porque no era justo para ella. Ella había pedido espacio y él iba a respetarlo. Pero Williams no soltó. Brandon había bloqueado su número después de la confrontación en el coche. Lo había bloqueado en redes sociales. Les dijo a amigos en común que no compartieran información sobre él con Williams. No quería nada que ver con él. Pero a Williams no le importó. Las llamadas comenzaron una semana después de la boda. Números desconocidos, llamadas bloqueadas. Brandon nunca contestó. Pero Williams dejaba mensajes de voz largos y desordenados, hablando de cómo Brandon estaba cometiendo un error, de cómo Kiara nunca lo aceptaría, de cómo estaban destinados a estar juntos. Luego Williams empezó a aparecer en el trabajo de Brandon. Entraba en la oficina inmobiliaria y pedía hablar con él. La primera vez Brandon le dijo a la recepcionista que no estaba disponible. La segunda vez hizo que seguridad escoltara a Williams fuera del edificio. Después comenzaron a llegar las cartas. Cartas largas escritas a mano, llenas de declaraciones de amor y de ira. Una de ellas decía: «¿Crees que puedes borrarme así como así yo te hice? Yo te protegí. Me debes». Brandon leyó las primeras, luego dejó de hacerlo. Empezó a tirarlas sin abrirlas. Cuando eso no funcionó, Brandon solicitó una orden de alejamiento.
Tuvo que ir a juicio a explicar la situación, mostrarle al juez las cartas y los mensajes de voz. El juez concedió la orden. Williams debía mantenerse al menos a 500 pies de Brandon en todo momento. Williams la violó 2 veces. La primera, Brandon salía del supermercado y encontró a Williams sentado en su coche en el aparcamiento. Llamó a la policía. Williams fue arrestado pero liberado unas horas después con una advertencia. La segunda vez, Williams apareció en el edificio de apartamentos de Brandon. Golpeó la puerta durante 10 minutos llamando su nombre. Brandon volvió a llamar a la policía. Williams fue arrestado otra vez. Esta vez pasó la noche en la cárcel. Pero ni siquiera eso lo detuvo porque la obsesión de Williams había cambiado. Ya no estaba centrada solo en Brandon, estaba centrada en alguien más. La pregunta era, ¿en quién era un sábado por la mañana? Brandon estaba en el gimnasio a mitad de su entrenamiento, cuando vio su nombre en la pantalla del teléfono. Kiara. El corazón se le detuvo. Casi no contestó. Casi dejó que fuera al buzón de voz, porque tenía miedo de lo que ella pudiera decir. Pero contestó. Hola. Hola. Su voz era suave e insegura. ¿Es mal momento? No, para nada. Brandon salió del gimnasio hacia el aparcamiento. Las manos le temblaban. ¿Cómo estás? Estoy bien. Una pausa. Me preguntaba si podríamos vernos. Hablar si estás dispuesto. Claro. ¿Cuándo? Hoy, si te parece. Brandon miró su ropa de entrenamiento empapada de sudor. Sí, hoy está bien. ¿Dónde? En el mismo parque donde hablamos la última vez. Estaré allí en 1 hora. Brandon condujo a casa, se duchó, se cambió y trató de calmar sus pensamientos acelerados. No sabía qué significaba aquello. No sabía si ella buscaba un cierre o algo más. Se dijo a sí mismo que no esperara nada, que no se hiciera ilusiones, pero la esperanza se coló de todos modos. Llegó al parque 20 minutos antes. Se sentó en el mismo banco donde habían hablado por última vez. Observó a las familias pasar, a los niños jugar en el parque, a las parejas cogidas de la mano. Gente normal, viviendo vidas normales. Entonces la vio. Kiara caminaba hacia él con vaqueros y una blusa blanca sencilla. Llevaba el cabello suelto cayéndole por los hombros. Se veía distinta, no solo físicamente había adelgazado, sino de otra manera más ligera, como si se hubiera quitado un peso de encima. Se sentó a su lado, más cerca que la vez anterior, sin tocarlo, pero lo bastante cerca como para que él pudiera oler su perfume, el mismo que había usado en su primera cita. Durante un momento ninguno habló. Luego Kiara rompió el silencio. Intenté seguir adelante. Intenté amar a otra persona, pero mi corazón siempre volvía a ti. El pecho de Brandon se tensó. No sabía qué decir. Empecé a salir con alguien, continuó Kiara. King Ford es pastor juvenil en una iglesia cerca de la casa de mis padres. Buen hombre, amable, paciente, todo lo que creía que necesitaba. Brandon asintió. Había oído hablar de King por amigos en común. Había oído que se habían comprometido. Había pasado semanas tratando de no pensar en ello. Me propuso matrimonio a los 3 meses, dijo Kiara. Y dije que sí porque pensé que era lo que debía hacer. Seguir adelante. Encontrar a alguien nuevo. Construir una vida con alguien sin un pasado complicado. Bajó la mirada hacia sus manos. Pero no pude hacerlo. Cada vez que lo miraba pensaba en ti. Cada vez que hablaba de nuestro futuro me preguntaba cómo habría sido el nuestro. Cada vez que me besaba deseaba que fueras tú. Brandon sintió las lágrimas acumularse detrás de los ojos, pero no las dejó caer. Así que lo terminé, dijo Kiara. Hace 2 semanas cancelé el compromiso. Le dije que no podía casarme con él mientras siguiera enamorada de otra persona. ¿Cómo se lo tomó?, preguntó Brandon. Él quedó devastado. Lloró. Me dijo que había invertido todo en nuestra relación, que veía un futuro conmigo, que nunca había amado a nadie como me amaba a mí. Hizo una pausa. Y le creo. De verdad me amó. Quería que funcionara.
pero yo no podía darle lo que merecía. No habría sido justo para él. Brandon entendía ese sentimiento, el peso de amar a alguien que no puede amarte por completo. He estado en terapia, dijo Kiara, trabajando todo la boda, el video. La vergüenza, la ira, todo. Eso es bueno, dijo Brandon. Me alegra que te estés cuidando. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de algo, continuó Kiara, y por fin lo miró. Tú cometiste un error al ocultar tu pasado, pero yo también cometí uno. No te di la oportunidad de explicarte. Dejé que el miedo y la vergüenza decidieran por mí en lugar de escucharte de verdad. Brandon negó con la cabeza. Tenías todo el derecho a estar molesta. Debería habértelo dicho desde el principio. Tal vez, respondió ella, pero yo también debería haber sido lo suficientemente madura para escucharte hacer preguntas, intentar entender en lugar de cerrarte la puerta por completo. Se quedaron en silencio un momento. Un corredor pasó. Un perro ladró a lo lejos. La vida seguía moviéndose a su alrededor. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó, dijo Kiara. No te estoy pidiendo que finjas que no dolió, pero sí te pregunto si estás dispuesto a intentarlo de nuevo despacio, con honestidad, sin más secretos. Brandon se giró para mirarla de frente. ¿Estás segura? Porque no podría soportar perderte otra vez. Apenas sobreviví la primera. Estoy segura, dijo Kiara. Pasé 6 meses intentando convencerme de que podía ser feliz sin ti, y no pude. Así que o lo intentamos de nuevo, o paso el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado. Brandon estiró la mano hacia la de ella. Kiara se la permitió. De acuerdo, lo intentamos de nuevo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Avanzaron despacio. Citas para tomar café, paseos por el parque, largas llamadas telefónicas que se alargaban hasta la madrugada. Hablaron de todo. Brandon le contó cosas que nunca le había dicho a nadie, sobre la muerte de sus padres, sobre la culpa que cargaba, sobre la vergüenza que sentía por las decisiones que había tomado. Kiara le habló de los ataques de pánico después de la boda, de las noches, sin dormir, de las sesiones de terapia en las que lloraba durante 1 hora entera. Fueron honestos como nunca antes, crudos, vulnerables. Se lo dijeron a sus familias. El pastor Job fue cauteloso, pero comprensivo. Dijo que necesitaba tiempo para volver a confiar en Brandon, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Daniela tardó más. Apenas le habló a Brandon durante el primer mes, pero con el tiempo se fue ablandando. Los invitó a cenar. Le hizo preguntas a Brandon sobre su vida actual, sobre su fe, sobre sus intenciones. Después de 3 meses, Brandon le propuso matrimonio, esta vez no, frente a una multitud, solo ellos dos, en el parque donde se habían reconciliado. Se arrodilló y le pidió que se casara con él. Kiara dijo que sí. Planearon una nueva boda más pequeña, más íntima, solo con familia cercana y amigos. Sin gran ceremonia, sin 200 invitados, solo las personas que realmente importaban. La fecha quedó fijada para el 3 de diciembre, 6 meses después. Tiempo suficiente para planear. Tiempo suficiente para asegurarse de que ambos estaban listos. Brandon sintió que por fin podía respirar de nuevo, como si el peso que había cargado durante 6 meses finalmente se hubiera levantado. La tenía de vuelta. Iban a construir la vida que siempre habían planeado. Todo iba a estar bien. Pero alguien estaba observando. Williams Bowman se enteró de la reconciliación a través de un conocido en común, alguien que había visto a Brandon y a Kiara juntos en un restaurante, y lo mencionó de manera casual sin saber lo que iba a provocar. Williams se sentó en su apartamento y se quedó mirando la pared. El pecho le oprimía. Las manos le temblaban. Había pasado 6 meses convenciéndose de que Brandon acabaría regresando con él, de que cuando se diera cuenta de que Kiara no era la persona correcta, recordaría lo que habían tenido, recordaría quién lo entendía de verdad. Pero ahora estaban juntos otra vez, planeando otra boda, avanzando, como si Williams no existiera. Se sintió traicionado, utilizado, manipulado. Brandon lo había ilusionado durante años, le había hecho creer que tenían algo especial, y luego lo había tirado como si no fuera nada. Y Kiara, ella era el problema, el obstáculo, la razón por la que Brandon no volvería. Williams ya había intentado destruir su relación una vez, y lo había logrado, pero de algún modo,
Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. De algún modo ella seguía teniendo poder sobre él. Si la primera boda no había sido suficiente para separarlos, entonces tendría que intentar otra cosa, algo permanente. Williams tomó una decisión esa noche, una decisión que lo cambiaría todo. Si no podía tener a Brandon, entonces nadie lo tendría. Y si Kiara era la razón por la que Brandon no volvía, entonces Kiara tenía que desaparecer. Pasó la semana siguiente planeándolo. No podía hacerlo él mismo, no sabía cómo. Nunca había hecho daño a nadie en su vida, pero conocía a alguien que sí podía hacerlo. Tyree Langston, un hombre al que Williams había conocido años atrás en uno de los clubes. Tyree no era bailarín, era seguridad, pero también hacía trabajos por fuera. El tipo de trabajos de los que la gente no hablaba abiertamente. Williams había oído historias sobre personas que necesitaban que ciertos problemas fueran resueltos sobre Tyree, siendo quien se encargaba de hacerlo. Williams encontró el número de Tyree en una vieja lista de contactos. Llamó y dejó un mensaje. Tyree devolvió la llamada 2 días después. Se reunieron en un bar del lado sur de Atlanta, de esos lugares donde cada uno se ocupa de lo suyo, donde las conversaciones se pierden entre el ruido de la rocola y el tintinear de los vasos. Williams se sentó en una cabina del fondo. Tyree se deslizó al asiento frente a él. Era más grande de lo que Williams recordaba, hombros anchos, nudillos, marcados por cicatrices, ojos que habían visto cosas que Williams no podía imaginar. ¿Qué necesitas?, preguntó Tyree. Sin charlas, sin cortesías. Williams se inclinó hacia adelante. Necesito que alguien sea eliminado. Tyree no reaccionó, solo esperó. Es una mujer. Está arruinando la vida de alguien. Necesito que desaparezca. ¿Desaparezca como asustarla o desaparezca para siempre? Williams dudó un segundo. Luego dijo, para siempre. Tyree lo observó durante un largo momento. Son 20,000. 10 ahora. 10 después. Williams tenía el dinero. Lo había estado ahorrando durante años, dinero que pensaba usar para iniciar un negocio, para construir una vida. Pero nada de eso importaba ya. Lo único que importaba era recuperar a Brandon. Tiene que parecer algo al azar, dijo Williams. Como un robo, sin que haya conexión conmigo. Eso es lo que estás pagando, respondió Tyree. ¿Cuándo? Una semana antes de su boda, el 3 de diciembre. Trabaja en la primaria Oakridge. Normalmente sale alrededor de las 4:30. Tyree asintió. Necesitaré su foto, su rutina, todo. Williams sacó su teléfono. Tenía fotos, muchas. La había estado siguiendo en redes sociales usando cuentas falsas. Sabía dónde vivía, dónde trabajaba, dónde compraba. La había estado observando durante meses, diciéndose a sí mismo que solo era para vigilarla, para asegurarse de que no estuviera lastimando a Brandon. Pero la verdad era más simple. Había estado esperando este momento, planeándolo, preparándose para el día en que finalmente actuaría. Le mostró las fotos a Tyree y le dio la información. Tyree tomó notas en su teléfono. Cuando terminaron, Williams le entregó un sobre. $10,000 en efectivo. Tyree los contó rápidamente y los guardó en su chaqueta. Recibirás una llamada cuando esté hecho, dijo. Luego se levantó y se fue. Williams se quedó allí otra hora. Pidió otro trago, luego otro más. Se sentía vacío. No culpable, no asustado, solo vacío. Se dijo a sí mismo que estaba haciendo lo correcto, que esa era la única manera de salvar a Brandon, de cometer otro error, que Kiara merecía esto por haberlo manipulado. Pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no era por proteger a Brandon. Era posesión, control, negarse a aceptar que lo suyo había terminado. Williams terminó su bebida y se fue a casa. Marcó la fecha en su calendario 27 de noviembre, una semana antes de la boda. Martes 27 de noviembre por la tarde. El cielo estaba despejado. La temperatura era suave. Era uno de esos días que se sienten normales, seguros de esos en los que se supone que no pasa nada malo. Kiara terminó su jornada en la escuela primaria a las 4:15. Había pasado la última hora ayudando a un alumno con su tarea de lectura. El niño tenía dislexia,
y Kiara trabajaba con él después de clase 2 veces por semana. Ese día, había leído una página entera sin detenerse. Su rostro se iluminó de orgullo. Kiara lo abrazó y le dijo que estaba orgullosa de él. Guardó sus cosas, se despidió de los otros maestros y salió al aparcamiento. Estaba casi vacío. La mayoría de los docentes se iba justo a las 4:00. Kiara normalmente se quedaba más tiempo, pero esa tarde quería llegar a casa. Iba a encontrarse con Brandon para cenar y cerrar los planes de la luna de miel. Sacó el teléfono y lo llamó mientras caminaba hacia su coche. Él respondió al segundo timbrazo. «Hola, hermosa», dijo Brandon. Ella pudo oír la sonrisa en su voz. «Hola tú», respondió Kiara. «Ya salí del trabajo. Debería llegar a casa en unos 20 minutos. Perfecto. Ya hice una reserva para las 6:30. ¿A dónde vamos?» «Es una sorpresa». Kiara se rió. «Sabes que odio las sorpresas. Esta te va a gustar. Confía en mí». Hablaron de la luna de miel. Brandon quería ir a Jamaica. Kiara quería las Maldivas. Todavía estaban discutiéndolo. Brandon estaba defendiendo Jamaica cuando Kiara llegó a su coche. Buscó las llaves con el teléfono apretado entre la oreja y el hombro, riéndose de algo que Brandon había dicho. No notó el sedán negro que se detenía detrás de ella. El coche paró. 2 hombres bajaron Tyree Langston y su cómplice Devon Grant. Tyree era a quien Williams había contratado. Devon era el respaldo, el seguro para que el trabajo se hiciera. Se movieron rápido en silencio. Tyree ya había hecho esto antes. Sabía cómo acercarse sin hacer ruido, cómo acortar la distancia, antes de que el objetivo se diera cuenta de lo que estaba pasando. Kiara por fin sacó las llaves y abrió la puerta del coche. Seguía al teléfono con Brandon todavía riéndose. Entonces oyó pasos detrás de ella. Se giró. Tyree estaba a 1,5 metros con una pistola apuntándole al pecho. La sonrisa de Kiara desapareció. El teléfono se deslizó de su hombro. Lo atrapó con la mano, pero no se lo volvió a llevar a la oreja. Se quedó mirando el arma. La voz de Brandon se oía a través del teléfono, pequeña y lejana. «Kiara, ¿sigues ahí?» La voz de Kiara salió como un susurro. «No, por favor». 3 disparos. El primero le dio en el hombro. El impacto la hizo girar. El teléfono cayó y golpeó el pavimento. El segundo disparo rozó su cuello. La sangre salpicó. Sintió el ardor antes de sentir el dolor. El tercer disparo le alcanzó el abdomen. Cayó. Primero las rodillas golpearon el suelo, luego las manos. Después colapsó por completo. Brandon lo oyó todo. Los disparos, el impacto, el grito de Kiara cortándose a mitad de sonido, el teléfono golpeando el suelo. Luego nada. «¡Kiara!» Brandon gritaba al teléfono. «Kiara, ¿qué está pasando? ¡Háblame!» No hubo respuesta. Oyó pasos, corriendo. Una puerta de coche cerrándose de golpe, un motor arrancando neumáticos chirriando. Y después silencio. Brandon ya se estaba moviendo. Agarró las llaves y corrió hacia su coche. Seguía al teléfono, seguía gritando su nombre. Las manos le temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Condujo más rápido de lo que había conducido nunca. Se saltó semáforos en rojo. Esquivó coches. No le importaba que lo detuvieran. No le importaba nada excepto llegar hasta ella. Alguien más había llamado al 911, un testigo en el aparcamiento. Los paramédicos llegaron 6 minutos después del tiroteo. Encontraron a Kiara tendida en un charco de sangre. Tenía los ojos abiertos pero desenfocados. La respiración era superficial, el pulso débil. La subieron a una camilla, iniciaron una vía intravenosa y aplicaron presión en las heridas. Trabajaron rápido con profesionalismo, pero sabían que el tiempo corría. Había perdido mucha sangre. Demasiada. La ambulancia la llevó de urgencia al Hospital General del Condado, el mismo hospital al que había sido llevada tras el ataque de pánico. El mismo hospital donde Brandon había esperado fuera durante horas con la esperanza de verla. Brandon llegó 15 minutos después. No recordaba el trayecto, no recordaba haber aparcado.
Solo recordaba correr por las puertas del hospital empapado en sudor, jadeando por aire. Kiara Cole, dijo a la recepcionista. Acaban de traerla. Heridas de bala. La recepcionista tecleó rápidamente. Está en cirugía segundo piso, pero tendrá que esperar. Solo familiares en el área quirúrgica. Soy su prometido. La recepcionista lo miró y luego asintió. Segundo piso. Tome el ascensor. Brandon corrió. Irrumpió en el área quirúrgica y encontró la sala de espera. Estaba vacía salvo por una enfermera en el mostrador. Kiara Cole, dijo Brandon. ¿Dónde está? Está en cirugía, dijo la enfermera con suavidad. Los médicos están haciendo todo lo posible. ¿Qué tan grave es? La enfermera dudó. 3 heridas de bala, hombro, cuello y abdomen. Perdió mucha sangre, pero ahora mismo está estable. Los cirujanos están retirando las balas. Brandon se dejó caer en una silla. Todo su cuerpo temblaba. Las manos le vibraban. Se cubrió el rostro e intentó respirar. Permaneció así durante 4 horas. El pastor Job y Daniela llegaron 1 hora después de iniciada la cirugía. Habían recibido una llamada de la escuela. Entraron corriendo a la sala de espera con los rostros pálidos de miedo. Cuando vieron a Brandon, Daniela casi se desplomó. El pastor Job la sostuvo. Se sentaron juntos en silencio. Nadie habló. No había nada que decir. Solo esperaron. Luego llegó Ambrose. Después los primos de Kiara. Luego miembros de la iglesia que habían oído la noticia. La sala de espera se llenó. La gente rezaba. La gente lloraba. La gente se abrazaba. Brandon se sentó solo en un rincón. No podía mirar a la familia de Kiara. No podía enfrentarlos. Esto era su culpa. Si nunca hubiera entrado en su vida, esto no habría pasado. Williams no la habría señalado. Ella estaría a salvo. Finalmente, después de 4 horas, salió una cirujana. Aún llevaba el uniforme quirúrgico, la mascarilla colgando del cuello. Todos se pusieron de pie. «Está viva», dijo la cirujana. «Hemos extraído 2 balas. La tercera atravesó el cuerpo. Está estable, pero la hemos puesto en coma inducido para permitir que su cuerpo sane». «¿Cuándo despertará?», preguntó Daniela. «Esperamos que en los próximos días, pero tendremos que vigilarla de cerca. Perdió una cantidad significativa de sangre. Las próximas 72 horas son críticas». Permitieron que la familia la viera de uno en uno. El pastor Job fue primero, luego Daniela, luego Ambrose. Brandon esperó. No sabía si le permitirían verla. No sabía si tenía derecho a pedirlo. Entonces Daniela salió. Caminó hacia él. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se veía agotada, rota. «Puedes verla», dijo en voz baja. Brandon se levantó. «¿Estás segura? Ella querría que estuvieras allí». Brandon entró a la UCI. Kiara estaba en la primera habitación. Yacía en la cama con tubos y cables conectados a su cuerpo. Las máquinas pitaban suavemente. Su rostro estaba pálido. El vendaje del cuello estaba manchado de rojo. Brandon acercó una silla a la cama. Tomó su mano. Estaba fría. «Lo siento tanto», susurró. «Esto es mi culpa, todo». Kiara no respondió. No podía. Estaba inconsciente. Pero Brandon se quedó igual. Le sostuvo la mano y rezó. Le suplicó a Dios que la dejara vivir. Prometió que haría cualquier cosa, renunciar a cualquier cosa. Solo déjala vivir. Se quedó allí toda la noche. Las enfermeras intentaron hacer que se fuera, pero se negó. No iba a dejar su lado. Kiara permaneció inconsciente durante 3 días. Los médicos la revisaban cada pocas horas. Sus signos vitales eran estables. Su cuerpo estaba sanando, pero no despertaba. Brandon no salió del hospital. Dormía en la silla junto a su cama. El pastor Job le llevaba comida. Daniela le traía ropa limpia, pero casi no comía, casi no se cambiaba. Solo se sentaba allí sosteniéndole la mano esperando. Al tercer día los ojos de Kiara se abrieron. Al principio estaba confundida, desorientada. Intentó hablar, pero tenía la garganta demasiado seca.
Una enfermera entró corriendo, le dio agua, ajustó la cama y revisó sus signos vitales. Kiara miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en Brandon. Intentó sonreír, pero le dolía demasiado. En lugar de eso, apretó su mano. Brandon se derrumbó. Apoyó la cabeza en el borde de la cama y sollozó. Alivio, culpa, miedo, todo salió de golpe. «¿Estás bien?», repetía. «¿Estás bien?». La voz de Kiara era apenas un susurro. «¿Qué pasó?». «Alguien te disparó», dijo Brandon, «en el aparcamiento de la escuela». «¿Quién?». «Aún no lo sabemos. La policía está investigando». Pero incluso mientras lo decía, Brandon lo sabía. En el fondo sabía exactamente quién era el responsable. La detective Lorna Mitchell fue asignada al caso la misma noche en que le dispararon a Kiara. Era una veterana de 15 años del Departamento de Policía de Atlanta. Había trabajado en cientos de crímenes violentos, robos, agresiones, homicidios. Había visto lo peor de lo que las personas podían hacerse entre sí. Pero este caso se sintió diferente desde el principio. Llegó a la escuela primaria una hora después del tiroteo. El aparcamiento estaba acordonado. Los técnicos forenses recogían pruebas, casquillos, muestras de sangre, marcas de neumáticos. Se entrevistaba a testigos dentro del edificio escolar. La detective Mitchell recorrió la escena. Estudió la disposición. El tirador se había acercado por detrás, disparó 3 veces y luego huyó. Ningún testigo obtuvo una buena descripción del coche. Nadie consiguió una matrícula. Ocurrió demasiado rápido. Fue al hospital para entrevistar a Kiara, pero los médicos dijeron que estaba en cirugía. Así que Mitchell empezó a construir un perfil. Kiara Cole, 27 años, maestra de primaria, hija de un pastor, comprometida con Brandon Nash, sin antecedentes penales, sin enemigos conocidos. Según todos los indicios, era una buena persona que llevaba una vida normal. La teoría inicial de Mitchell fue un robo al azar que salió mal. Alguien vio a una mujer sola en un aparcamiento y decidió actuar. Pero cuanto más investigaba, menos sentido tenía esa teoría. No se había robado nada. El bolso de Kiara seguía en su coche. Su teléfono estaba en el suelo junto a ella. Su billetera no había sido tocada. Si se trataba de un robo, ¿por qué el tirador no se llevó nada? Y el momento era extraño, las 4:30 de la tarde, todavía de día, con muchos posibles testigos. No es cuando ocurren los robos. Los robos ocurren de noche en callejones oscuros, en aparcamientos vacíos, no a plena luz del día en una escuela. Mitchell empezó a considerar otras posibilidades. Solicitó los registros telefónicos de Kiara. Revisó sus redes sociales, habló con sus compañeros de trabajo, su familia, sus amigos. Buscaba cualquier cosa que no encajara, cualquier conflicto, cualquier amenaza, cualquier motivo para que alguien quisiera verla muerta. Fue entonces cuando comenzó a formarse la lista de sospechosos. El primer nombre que apareció fue King Ford, el exprometido de Kiara. Habían estado comprometidos durante 3 meses antes de que ella cancelara todo. Mitchell lo localizó y lo llevó a interrogar. King tenía 29 años, era pastor juvenil en una iglesia de Decatur. Acudió voluntariamente, se sentó en la sala de interrogatorios y respondió a todas las preguntas sin dudar. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Kiara?», preguntó Mitchell. «Hace unas 2 semanas», dijo King. «Me llamó para saber cómo estaba, para asegurarse de que yo estuviera bien». «¿Y estabas bien?». El rostro de King se tensó. «No, no estaba bien. La amaba. Quería casarme con ella y terminó todo porque aún estaba enamorada de otra persona». «¿Te enojó eso?». «Me dolió, me devastó, pero no me enojé. No con ella. Fue honesta conmigo. No me engañó. Terminó la relación en cuanto se dio cuenta de que no podía seguir adelante». Mitchell observó su lenguaje corporal. No estaba a la defensiva ni evasivo, solo triste. «¿Dónde estabas el 27 de noviembre alrededor de las 4:30 de la tarde?» «En la iglesia dirigiendo una reunión de jóvenes. Teníamos unos 15 chicos allí. Puede comprobarlo con cualquiera de ellos».
Mitchell lo comprobó. La coartada de King era sólida. 15 adolescentes y otros 2 miembros del personal de la iglesia confirmaron que estuvo allí toda la tarde. King Ford fue descartado como sospechoso. El segundo nombre en la lista fue Brandon Nash, el prometido de Kiara. Mitchell sabía por experiencia que las parejas siempre eran sospechosas en casos así. Investigó las finanzas de Brandon, verificó si había pólizas de seguro a nombre de Kiara, deudas algún motivo. Pero Brandon no tenía nada que ganar con la muerte de Kiara. No había seguro, no había beneficio económico, y lo más importante, estaba hablando con ella por teléfono cuando le dispararon. Mitchell escuchó la llamada al 911, oyó a Brandon gritando de fondo, oyó el pánico crudo en su voz. Eso no era actuación, eso era terror real. Brandon Nash fue descartado como sospechoso. El tercer nombre surgió a través de entrevistas con los compañeros de trabajo de Kiara, el director Gerald Moss. Kiara había presentado una queja contra él 8 meses antes por conducta inapropiada. Él había hecho comentarios sobre su apariencia, se había colocado demasiado cerca de ella durante reuniones, y le había enviado mensajes que cruzaban límites profesionales. Se realizó una investigación interna. Moss recibió una amonestación formal y se le exigió asistir a capacitación de sensibilidad. Desde entonces, había sido hostil con Kiara. Mitchell lo llevó a interrogar. Moss tenía 53 años, casado, 2 hijos. Se sentó en la sala de interrogatorios con los brazos cruzados, molesto por estar siendo cuestionado. «No tuve nada que ver con esto», dijo Moss. «He estado lidiando con las consecuencias de esa queja durante meses. Lo último que necesito es más drama». «¿Dónde estaba usted el 27 de noviembre?» «En casa. Mi esposa puede confirmarlo». Mitchell lo verificó. Su esposa confirmó que estaba en casa, pero los cónyuges mienten. Mitchell profundizó más. Obtuvo grabaciones de cámaras de tráfico de la ruta entre la casa de Moss y la escuela. Su coche nunca salió de su vecindario esa tarde. Gerald Moss fue descartado como sospechoso. Mitchell chocó contra un muro. 3 sospechosos, 3 callejones sin salida. Volvió a los registros telefónicos de Kiara y empezó a revisarlos línea por línea. Entonces lo encontró un mensaje de texto enviado 2 días antes del tiroteo, desde un número que Kiara no tenía guardado en sus contactos. El mensaje era corto, solo 5 palabras. «No lo mereces a él». Mitchell rastreó el número. Era un teléfono desechable comprado en una gasolinera del suroeste de Atlanta 3 semanas antes del tiroteo. Consiguió el video de seguridad de la gasolinera, y allí estaba él, Williams Bowman. Mitchell buscó su nombre, revisó sus antecedentes y descubrió la orden de restricción que Brandon había solicitado contra él, las violaciones. La conducta obsesiva, las cartas. Llevó a Williams a interrogatorio. Williams llegó con un abogado. Se sentó en la sala de interrogatorios viéndose calmado. Demasiado calmado, como alguien que se había estado preparando para ese momento. «¿Cuándo fue la última vez que habló con Brandon Nash?», preguntó Mitchell. «Hace meses», dijo Williams. «Tuvimos un distanciamiento». «¿Qué clase de distanciamiento?» «Personal. No es relevante». Mitchell se inclinó hacia adelante. «A una mujer le dispararon 3 veces, casi muere. Y usted le envió un mensaje amenazante 2 días antes de que ocurriera. Yo diría que eso es bastante relevante». Williams no reaccionó. «Yo no envié ningún mensaje». «Tenemos video de usted comprando el teléfono desechable». «Eso no significa que yo haya enviado nada». Mitchell cambió de táctica. «¿Por qué cree que Brandon presentó una orden de restricción contra usted?» La mandíbula de Williams se tensó. «Porque está confundido. Está siendo manipulado por esa mujer». «¿Kiara? ¿Sí? A usted no le cae muy bien, ¿verdad?» «No la conozco. Pero la culpa por el hecho de que su relación con Brandon terminara». El abogado de Williams le puso una mano en el brazo. «No responda a eso». Mitchell siguió presionando. «Usted la ha estado siguiendo, observándola, enviándole mensajes, y luego alguien intenta matarla. Eso no es una coincidencia.
Quiero a mi abogado presente para cualquier otra pregunta, dijo Williams. La entrevista terminó, pero Mitchell ya tenía suficiente. Consiguió una orden para los registros bancarios de Williams y fue ahí cuando el caso se abrió de par en par. Williams había retirado $10,000 en efectivo 3 semanas antes del tiroteo. Múltiples retiros, montos pequeños, claramente intentando no levantar sospechas. Mitchell activó a sus contactos en la calle. Necesitaba encontrar a quien Williams hubiera contratado. Trabajó con informantes, ofreció acuerdos, presionó cada contacto que tenía. 2 días después, obtuvo un nombre: Tyree Langston. Llevaron a Tyree. Tenía antecedentes: agresión, robo a mano armada. Había estado preso. En ese momento estaba en libertad condicional. Mitchell le ofreció un trato: testifica contra quien te contrató y reduciremos tus cargos. Quédate callado y te enfrentas a cadena perpetua. Tyree aceptó el trato. Identificó a Williams como el hombre que lo había contratado. Proporcionó mensajes de texto, lugares de reunión. Incluso tenía una foto en su teléfono Williams entregándole un sobre con dinero en efectivo en un bar. Devon Grant, el cómplice de Tyree, fue arrestado después. Corroboró todo, entregó cada detalle. Dijo que Williams les pagó para matar a Kiara. Dijo que tenía que parecer algo al azar. Dijo que Williams quería que ella desapareciera para que Brandon volviera con él. El 1 de diciembre, 2 días antes de la boda, la detective Mitchell arrestó a Williams Bowman en su apartamento. No se resistió, no huyó, solo se quedó allí mientras le leían sus derechos. Fue acusado de conspiración para cometer asesinato, instigación de asesinato e intento de asesinato. La evidencia era abrumadora: mensajes de texto, registros bancarios, testimonios, fotos. Williams quedó detenido sin derecho a fianza. El juicio comenzó 4 meses después, el 13 de abril. El tribunal estaba lleno. Equipos de prensa se alineaban en la calle. Esto ya no era solo una historia local. Se había vuelto nacional. El video de la boda, la obsesión, el intento de asesinato. La gente estaba fascinada con ello. La fiscalía estuvo a cargo de la fiscal adjunta de distrito Monica Reeves. Era conocida por ser dura e implacable. No perdía casos y no iba a empezar ahora. El abogado defensor de Williams era un hombre llamado Carl Jennings. Se especializaba en casos imposibles, casos en los que la evidencia estaba completamente en contra de su cliente, y tenía que encontrar la manera de sembrar una duda razonable. El jurado fue seleccionado 12 personas que decidirían el destino de Williams. Se sentaron en el estrado del jurado con rostros serios, conscientes del peso de lo que estaban a punto de escuchar. La fiscalía presentó su caso primero. Mostraron el mensaje de texto que Williams había enviado a Kiara. Presentaron las grabaciones de seguridad donde se le veía comprando el teléfono desechable. Mostraron los registros bancarios, los retiros de efectivo. Llamaron a Tyree Langston, quien testificó que Williams lo había contratado para matar a Kiara. Llamaron a Devon Grant, quien confirmó todo lo que Tyree había dicho. La evidencia era contundente e innegable. No había forma de explicarla o minimizarla. La defensa lo intentó. Jennings argumentó que la obsesión no equivale a intención. Dijo que Williams era mentalmente inestable, que había luchado toda su vida con el rechazo y el abandono, que había tomado malas decisiones, pero que nunca tuvo la intención real de que alguien muriera. Sostuvo que Tyree y Devon actuaron por su cuenta, que Williams les dio dinero, sí, pero no para matar a nadie. Tal vez para asustarla, tal vez para enviar un mensaje, pero no para asesinarla. La fiscalía destrozó ese argumento. Mostró mensajes de texto entre Williams y Tyree, en los que Williams decía explícitamente que quería que Kiara desapareciera. Mostró otros mensajes en los que Williams preguntaba si parecería algo al azar. Mostró una foto que Williams había enviado a Tyree, una foto de Kiara saliendo de la escuela con una leyenda que decía: "Este es el objetivo". No había ambigüedad ni espacio para interpretación. Williams había contratado a alguien para matar a Kiara Cole y estuvo a punto de lograrlo. Luego Kiara subió al estrado. Caminó despacio hasta la caja de testigos. Todavía usaba un bastón. Su hombro seguía sanando.
La cicatriz en su cuello era visible incluso desde el otro lado de la sala. Se sentó, respiró hondo y contó su historia. Describió el día del ataque hablando con Brandon por teléfono, caminando hacia su coche, oyendo pasos detrás de ella girándose y viendo el arma. Describió el miedo, cómo el tiempo parecía ralentizarse, cómo supo que estaba a punto de morir. Describió despertar en el hospital el dolor, la confusión, la comprensión de que alguien había intentado matarla. Luego miró directamente a Williams. Él la miró de vuelta sin emoción, sin remordimiento, completamente vacío. «Nunca te hice nada», dijo Kiara. Su voz era firme, fuerte. «Solo amé al mismo hombre que tú, y por eso intentaste matarme». Williams no reaccionó solo, siguió mirándola fijamente. La defensa intentó contrainterrogarla, sugirió que estaba exagerando. Trató de encontrar fallos en su testimonio, pero no había fallos. Su relato era coherente, detallado y verdadero. Llegaron los alegatos finales. La fiscalía habló primero. Mónica Reeves se puso frente al jurado y lo explicó con sencillez. Este no es un caso complicado. Williams Bowman contrató a 2 hombres para asesinar a Kiara Cole. Les pagó $10,000. Les proporcionó su foto, su horario, su ubicación, y esos hombres cumplieron. Le dispararon 3 veces y la dejaron morir en un aparcamiento. La única razón por la que está viva hoy es porque los paramédicos llegaron a tiempo. Eso no es solo intento de asesinato. Es un asesinato premeditado que por pura suerte no se consumó. La defensa presentó su alegato final. Jennings intentó por última vez crear duda, pero fue débil. Todos en la sala lo sabían. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Conspiración para cometer asesinato, instigación de asesinato, intento de asesinato. La sentencia llegó 2 semanas después. Williams se puso de pie ante el juez. Kiara y Brandon estaban sentados en la primera fila. El pastor Job y Daniela estaban detrás de ellos. El juez habló. «Señor Bowman, usted orquestó un plan para acabar con la vida de una mujer inocente. Contrató a criminales para llevar a cabo su obsesión. No mostró remordimiento ni respeto alguno por la vida humana. Este tribunal lo sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional». Williams no reaccionó. Solo permaneció allí inexpresivo. Cuando los guardias se acercaron para llevárselo, Williams se giró y miró a Brandon. Habló en voz alta lo suficiente para que todos lo oyeran. «Te arrepentirás. Te darás cuenta de que yo fui el único que te amó de verdad». Brandon no respondió. Solo apretó con más fuerza la mano de Kiara. Williams fue escoltado fuera. La sala se vació y por primera vez en meses, Brandon y Kiara pudieron respirar. Mientras Kiara seguía en el hospital recuperándose, Brandon tomó una decisión. No podía esperar más. No podía arriesgarse a perderla otra vez. La vida era demasiado corta, demasiado frágil, demasiado impredecible. Le pidió al capellán del hospital que los casara. El capellán era un hombre mayor llamado Reverendo Thomas. Había estado visitando a Kiara con regularidad, rezando con ella, ofreciéndole consuelo. Cuando Brandon se acercó con la petición, el Reverendo Thomas sonrió. «¿Estás seguro?», preguntó. «Nunca he estado más seguro de nada», respondió Brandon. Reunieron a las familias el pastor Job, Daniela Ambrose, los primos de Kiara. Brandon no tenía mucha familia, pero los Cole se habían convertido en su familia. Se reunieron en la habitación del hospital de Kiara. Ella estaba sentada en la cama, todavía conectada a máquinas, todavía vendada, todavía sanando, pero estaba viva, y eso era lo único que importaba. El reverendo Thomas se colocó al pie de la cama. Brandon estaba a su lado sosteniendo su mano. Esta vez no había smoking, solo jeans y una camiseta. Kiara llevaba una bata de hospital, sin vestido de novia, sin maquillaje, sin flores, pero era perfecto. El reverendo Thomas mantuvo la ceremonia sencilla. Habló del amor, del compromiso de sobrevivir a lo inimaginable. Le preguntó a Brandon si aceptaba a Kiara como su esposa. Brandon respondió, «Sí acepto», con lágrimas corriendo por su rostro.
Luego le preguntó a Kiara si aceptaba a Brandon como su esposo. Ella dijo, «Sí acepto», con una voz débil pero segura. «Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Brandon se inclinó y la besó con suavidad, con cuidado de no hacerle daño, de no presionar sus heridas, pero fue un beso real, un beso de esposos. La habitación estalló en aplausos. Daniela lloró. El pastor Job abrazó a Brandon. Ambrose le estrechó la mano. Finalmente estaban casados en silencio plenamente. Un año después, Kiara dio a luz a una hija. La llamaron Grace Elise Nash. Grace, por la gracia que salvó la vida de Kiara Elise por la madre de Brandon. Grace nació sana con casi 4 kilos de peso y una abundante cabellera. Tenía los ojos de Kiara y la sonrisa de Brandon. Era perfecta. Brandon la sostuvo en el hospital y lloró no de tristeza sino de alivio, de alegría, de la abrumadora certeza de que lo habían logrado, de que habían sobrevivido y construido algo hermoso a partir de lo roto. Se mudaron a una nueva ciudad, Charlotte, Carolina del Norte, lejos de Atlanta, lejos de los recuerdos, lejos de las personas que conocían su historia. Compraron una casa, una pequeña de 3 habitaciones en un vecindario tranquilo. Pintaron la habitación de la bebé de amarillo. Plantaron un jardín en el patio trasero. Construyeron una vida. Brandon consiguió trabajo en una inmobiliaria. Kiara se tomó un año para quedarse en casa con Grace. Iban a la iglesia los domingos, invitaban a los vecinos a cenar. Vivían una vida normal, tranquila y feliz. Las cicatrices seguían ahí, físicas y emocionales. Kiara todavía tenía pesadillas a veces. Todavía se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Brandon aún sentía culpa, todavía se preguntaba si las cosas podían haber sido diferentes. Pero estaban juntos, y eso era suficiente. En el primer cumpleaños de Grace se tomaron una foto familiar. Los 3 sonriendo, completos, libres. Brandon miró esa foto y pensó en todo lo que habían vivido, todo lo que habían sobrevivido, todo lo que habían superado, y comprendió algo. El amor no se trata de perfección. No se trata de evitar el dolor. Se trata de elegirse el uno al otro. Incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, incluso cuando sería más fácil alejarse, ellos se eligieron y seguirían eligiéndose cada día. ¿Qué se necesita para sobrevivir? Cuando el amor de alguien se convierte en tu mayor amenaza, antes de continuar, un rápido agradecimiento a todos los que ven y apoyan este canal. Su presencia realmente lo mantiene vivo. Esta comunidad sigue creciendo gracias a personas que creen en una narrativa real y significativa. Convertirse en miembro del canal desbloquea contenido exclusivo detrás de cámaras y ayuda directamente a que podamos traer a la luz más historias reales y poderosas. Su apoyo marca una verdadera diferencia y nos encantaría saber quién está aquí. Dejen un comentario abajo y cuéntenos desde dónde nos ven. Si siguen aquí, ahora mismo escriban «Sigo aquí» en los comentarios. Veamos quiénes llegan hasta el final. No olviden darle like a este video. Ahora sigamos. Williams Bowman tiene ahora 34 años. Cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Georgia. Nunca volverá a ver el mundo exterior. Su obsesión le costó todo: su libertad, su reputación, su humanidad. No recibe visitas ni cartas. Permanece solo en su celda pensando en Brandon. Y aún así, incluso ahora, incluso después de todo, Brandon y Kiara se niegan a dejar que su odio los defina. Construyeron una vida de todos modos, no porque el trauma haya desaparecido, no lo hizo, sino porque el amor demostró ser más fuerte que el hombre que intentó destruirlo. Este caso revela una verdad aterradora. La persona más peligrosa en tu vida no siempre es un desconocido que irrumpe en tu casa. A veces es quien afirma conocerte mejor, quien dice amarte, quien no puede aceptar que el amor tiene límites. Si tú o alguien que conoces está experimentando un comportamiento obsesivo por parte de una expareja o un amigo, busca ayuda. Habla. Díselo a alguien, porque el silencio protege al obsesionado, no a la víctima. Este canal profundiza en casos que exponen las partes más oscuras de la naturaleza humana, no para sensacionalizar ni explotar, sino para comprender, aprender y proteger. Si esta historia te atrapó, pulsa el botón de suscribirte ahora mismo y activa las notificaciones para no perderte ninguna publicación.
Comparte este video con alguien que ame el true crime tanto como tú. Cada semana te traemos historias que importan. Historias que persiguen, historias que nos recuerdan que el amor puede sanar, pero la obsesión destruye. ¿Qué caso deberíamos cubrir a continuación? Deja tus sugerencias en los comentarios. Leemos cada una de ellas. Y recuerda, mantente a salvo, mantente alerta, nunca ignores las señales de alerta, porque a veces la persona que dice amarte es de quien necesitas huir. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima investigación.